Hey, estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena, la pretensión de aproximarnos mucho a examinar, a ver, a entender el real que nos acontece. Es decir, cómo nosotros estamos motivados en una búsqueda de explicar cómo gozamos. Y habíamos dicho ya en uno de los programas que se juega la idea de que el país está en la expresión de dos modos de gozar. Un modo de gozar con la guerra, para los mercantiles de la guerra, y un modo de gozar con la paz. Es un asunto muy interesante. Nosotros estamos allí siempre tratando de encontrar una palabra plena que provenga de la lectura que se pueda hacer, de la posición, de la intención, de lo que pasa con los actores de la vida nacional, cómo se ha construido nuestra historia y en particular la historia del ser humano. Y se trata de leer. Es un cuento de que podamos hacer una lectura que no nos deje engañar, leer bien y leer con alegría. Esta noche casualmente está con nosotros un profesional en recreación que está comprometido en un programa muy interesante que se ha llamado leer con alegría y escribir perdonando. De esto nos va a hablar Brian Astrid esta noche. Brian, bienvenido al programa Palabra Plena. Usted ya es conocido en el programa y nos ha gustado mucho cómo piensa y las cosas que está haciendo. Leer con alegría. Muchas gracias, don Jaime, por la invitación nuevamente. Creo que es como la cuarta, quinta vez que estoy acá. Bueno, gracias a Dios pues, por la oportunidad. Y sí, hoy venimos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la educación, precisamente de un programa llamado La Alegría de Leer y Escribir Perdonando, que tiene que ver no con jóvenes, sino en esta ocasión con adultos mayores. Hay dos situaciones que se pueden observar, ¿no? Casi el acento está puesto en los jóvenes, sí, señor. Porque es indudable que es el sector, digamos, de la sociedad en donde hay, según pensamos, las acechanzas, las amenazas, el peligro y la cosa. Ese es un trabajo muy interesante, pero también me parece muy oportuno en este momento en el que se necesita pues, leer, hacer una lectura de la realidad del país, que se haya afrontado el tema de la lectura en los adultos mayores. Sí, como usted lo dice, don Jaime, es muy interesante porque pues, hoy se está trabajando mucho con jóvenes y está muy bien, pero de alguna manera esta población, adultos mayores, también desde hace tiempo se viene trabajando con ellos, pero hoy en día se ha intensificado el trabajo, sí, pero más desde la parte educativa, porque
En estos contextos en que trabajamos, contextos totalmente vulnerables, contextos donde el conflicto abunda, el adulto mayor tiende a ser olvidado de alguna manera, tiende a desaparecer, entre comillas. Pero lo importante acá es darle un valor al adulto mayor, darle un valor, y qué más que darle ese valor por medio de la educación, por medio de que de pronto él vaya a la escuela, no hablando de una institución como tal, de un establecimiento como tal, sino de que vaya a la escuela, de que vaya a aprender precisamente eso que no tuvo cuando era niño, cuando era joven o cuando era adolescente. Porque muchos de los adultos que tenemos en el programa, o todos mejor, de los adultos que tenemos en el programa, muchos de ellos, todos no fueron a la escuela. No fueron, y son personas que quieren, a pesar de su edad, a pesar de su forma de vivir, a pesar de su contexto, quieren superarse. Curiosamente, yo he notado que nosotros los muchachos, cuando nos relacionamos con adultos mayores, encontramos que hay una cierta forma muy rígida de pensar la vida, las cosas, y no hay como perspectiva, y se aferran a unas representaciones que provienen de cómo ellos han percibido su relación con el mundo desde su niñez, y cómo los ha afectado. Y hay unas cosas que se fijan ahí, se quedan, no se remueven. Entonces estaba viendo la bondad que tiene este tema de cambiar esas representaciones a partir de un ejercicio de poner en acto la lectura, el mostrar el mundo en otra posición, otra realidad. Veo que es de eso que se trata. Exacto. El programa La Alegría de Leer y Escribir Perdonando, lo que pretende es tomar, como lo dije al inicio, tomar adultos mayores de contextos totalmente vulnerables, víctimas del conflicto en este caso, con el objetivo de que a través de dos grandes temas, o tres temas, que es el perdón, el cuidado y la reconciliación, poderlos orientar y enseñar esta parte tan importante que es la lectura y la escritura. Pero más que enseñarles a leer, a escribir, la idea es que ellos también puedan reconocer que son víctima o que fueron víctima de un conflicto, y que todo eso que tienen arraigado, o todas esas representaciones que tienen, las puedan ir sacando poco a poco. Es decir, que puedan ellos tener un perdón hacia ellos mismos, pero también que puedan perdonar de pronto a ese victimario o a ese ofensor en este caso. Esa es la idea. Podríamos pensar que ese tomarse por dentro, esa introspección, lo podría poner a uno, y en el caso específico al adulto mayor, en el reconocimiento de que él también ha sido victimario. No solamente ha sido víctima, exacto, sino también ha sido victimario, porque en esta sociedad que es patriarcal hay un asunto que tiene que ver con eso, cómo las víctimas y los victimarios empiezan a tocarse, a juntarse, ¿no? Exacto, sí. La idea es dejar claro que así como ellos pasan a ser víctimas, también en algún momento fueron victimarios. O vamos al caso donde ellos, aparte de ser esas personas que fueron ofendidas, también en algún momento ofendieron. El caso aquí es que ellos puedan perdonarse a sí mismos, de pronto por las cosas que hicieron en tiempos atrás, pero también que puedan perdonar al otro. Y que puedan, importante aquí, que puedan reconocer a ese ofensor o a ese victimario como una persona. Porque en muchos casos surge o se da el pensamiento en que ese que me ofendió a mí, que ese que me agredió a mí, no es una persona, sino que es como un ser allí que supuestamente no tiene sentimientos, que no tiene emociones, que es un ser totalmente malo. Pero lo importante aquí es que
la persona víctima pueda reconocer que ese que en algún momento le hizo daño también es un ser humano, que también piensa, que también tiene emociones, que también tiene sentimientos, que que lo que le hizo en su momento lo pudo hacer por, qué sé yo, un momento de ira, sí, de rabia. Esas causas. Entonces, todas esas cosas que parecieran insignificantes, para ellos tiene un valor muy grande. Y todas esas cosas las hemos venido trabajando hasta el momento. Y que empiezan a tener sentido cuando se ponen en la perspectiva de la reconciliación. Exacto. Es decir, si se reconoce al otro y se establece la diferencia, se puede pensar en una reconciliación que no es la búsqueda de volver semejante al otro, sino reconocerlo en la diferencia. En la diferencia. Es una lectura que se puede hacer del otro. Brian, vamos a oír unos avisos y regresamos para que veamos resultados que ustedes están teniendo en estas explicaciones. El país está en una situación muy interesante. Siempre lo hemos dicho y hay un real con el que la sociedad colombiana, sus habitantes, sus individuos, sus sujetos se han enfrentado. ¿Cómo vamos a hacer esa lectura? Es de eso que Brian nos está hablando, y en sectores en donde el cambio de representaciones se hace cada vez más difícil porque hay fijaciones, hay ideas que no se mueven, hay resentimientos, rencores, hay cosas que no tienen olvido. Ya regresamos y continuamos con Brian en esta reflexión tan interesante. Acompáñenos. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Corporación Viviendo es una organización comprometida con la promoción y el desarrollo del ser humano de manera integral a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento y la incidencia política. Atendemos grupos, organizaciones e instituciones que abordan el problema del consumo de las drogas. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El otro que no estaba, el otro que no existe, aparece ahora en una preocupación, en una inquietud, que es el del aprendizaje de la lectura para poder ver al otro, para poder llegar al campo de la reconciliación. Brian nos está llevando de su mano a la comprensión de este asunto, de la alegría de leer con alegría y escribir perdonando. Hay un asunto, Brian, que a mí me llama la atención. Uno ve los actores nacionales que tienen pues unas ideas sobre lo que es la paz y la guerra, y hay quienes quieren la reconciliación sobre la base de considerar al otro o de volverlo igual, es de semejante. Usted viene acá, pero si es como nosotros. Si no es como nosotros, no puede venir, no hay reconciliación.
cómo pasa en los adultos, porque los adultos mayores también a veces ponen estas cosas así, no aceptan a los nietos, a los hijos, porque no son como ellos. Es que no es como yo y no hace las cosas que... ¿Cómo se aborda ese problema? Bueno, yo creo que esa problemática muchas veces pasa en todos, no necesariamente los que están allá con la negociación de la paz o aquí en el adulto mayor, pero particularmente con el grupo que estamos trabajando es muy común, es muy notorio. Me gusta lo que ha dicho, es decir, particularmente, porque no podemos producir una generalización. Exacto. Entonces, en el caso que ustedes observan. Sí, en este caso, en el grupo con el que trabajamos, es muy común, es muy notorio. En las reflexiones que hacemos todos los días, en las clases, en los encuentros, el adulto dice, yo perdono o yo me reconcilio con la persona ofensora o con el que me hizo daño, siempre y cuando él piense en algún momento como yo pienso, o sea, como yo soy. Y pues allí digamos que se entra en una discusión porque hay quienes piensan de la misma manera, pero hay quienes están en desacuerdo. ¿Por qué? Y yo siempre les digo, nosotros debemos de tener pero muy claro que todos somos un mundo diferente, todos somos seres humanos diferentes. En nuestra cabeza es un mundo totalmente diferente. Yo no puedo pretender perdonar al otro, pero que el otro sea como yo, porque nunca se va a lograr. Nunca se va a lograr que el otro sea como yo. Que podemos tener cosas en comunes, claro. Sí. Y de hecho, todos tenemos cosas en comunes. Pero si yo quiero verdaderamente tener un perdón y una reconciliación con ese victimario o con ese ofensor, debo de aceptarlo tal cual como es. Tal cual como es, sin pedirle de pronto que sea como yo soy, porque es algo que no se va a dar. No se puede. Eso es muy importante y es algo que pues trabajamos constantemente en el programa. Y que entra en el camino de la historización de la vida personal. Sí, señor. De la vida individual, que es tan importante porque allí ya se va a conocer cuáles son las motivaciones que un sujeto tiene para pues poner en acto la agresión. Allí se va a entender mucho por qué somos agresivos cuando se toma cuando se oye al otro, porque entiendo que ustedes van, digamos, al enganche que se llama o a la búsqueda de las personas a través del centro de escucha, es oyendo a las personas. Sí. ¿Sí? El programa, este programa de la alegría de leer y escribir perdonando, es un programa directamente del Ministerio de Educación. Y quien lo está ejecutando es la Fundación para la Reconciliación, una fundación de Bogotá. Pero nosotros llegamos, en este caso, al barrio Retiro, por medio de la articulación con el centro de escucha. Con el centro de escucha. Ya como a mí, yo he tenido la oportunidad de estar allí, a ser parte del equipo del centro de escucha, entonces, al enterarme de este programa, me pareció muy importante poderlo llevar a ese territorio. Al Retiro. Al Retiro, exactamente, al barrio Retiro. ¿Cuántos adultos? El programa recepciona 26 adultos mayores. 26. Y allí en el barrio Retiro estamos trabajando con 23 adultos mayores. Con 23. Entonces, digamos que toda la convocatoria se hizo con ayuda del centro de escucha. La parte de las visitas y todo se hace con acompañamiento del centro de escucha. Sí. Aparte de eso, también digamos que el Punto Vivie Digital o la Biblioteca Comunitaria del Barrio del Retiro también nos ha abierto sus puertas para nosotros poder ingresar allí y llevar a cabo este programa que es tan importante, no solo para los adultos mayores, sino para todo el barrio, porque el barrio, digamos que está pasando por un momento bueno, está pasando por un momento muy agradable en donde las personas, a pesar de su situación de conflicto, de pronto de su pobreza extrema que se vive allí, han comenzado a salir con el objetivo de superarse. Entonces todos los programas que llegan allí al barrio son recepcionados de una manera muy agradable, y más en los adultos mayores, que son personas pero muy agradecidas. Me llama mucho la atención
la pasión que despierta, digamos, el ejercicio de una intervención en profesionales, en intervinientes como usted, porque ponen las cosas en el sitio justo, por llamarlo así, ¿no? Es decir, aquí ya no está primando el estigma, la vulneración, porque son sectores vulnerados, no hay que estar en la posibilidad, sino que lo son, pero podría uno pensar que la misma intervención que ha hecho la corporación, que hace el modelo, le ha ayudado a la gente a aprender a hacer con eso. Digamos que ese aprendizaje de lectura y escritura ha sido como un instrumento para aprender a hacer con eso que les pasa. ¿Podría uno pensar eso? Por supuesto, claro que sí, don Jaime, porque lo que usted decía ahora, muchas veces se piensa que el problema está en otro tipo de territorios, pero hay que atacar el problema o las dificultades precisamente en estos territorios, digo yo, invadidos de pronto por el conflicto, por la pobreza extrema, y la función o el trabajo de la Corporación Viviendo en sus centros de escuchas, particularmente en el Centro de Escucha El Retiro, es un trabajo no en vano, es un trabajo que ha podido abrirle la puerta a muchas personas refiriéndome a niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores en este caso. Ese trabajo que se está haciendo allí ha permitido que personas puedan, digamos, de alguna manera puedan cambiar esos referentes que tenía hace unos meses atrás para poder mirar la vida o el entorno desde otra perspectiva. Que las políticas públicas para el caso, por ejemplo, de la educación y lo que están planteando como una salida al tema del posconflicto, la preparación para la convivencia, empieza a sostenerse en este tipo de acciones, en este tipo de intervenciones que están probadas, ¿no? Sí, a mí me llama la atención lo que tú dices, porque allí en el Retiro hay una tradición de la intervención, es decir, no es un ensayo, no es un riesgo allí, un salto al vacío, sino que ya hay muchos años, ¿no? Hay adultos mayores que han estado en palabra plena, que han hablado del efecto que ha tenido en ellos la intervención. El centro de escucha, la zona de orientación escolar para los muchachos. Entonces, aparece que tiene sentido el proponer a la educación para que se interrogue en el papel que puede jugar si mira estas experiencias y las asume, ¿no? Que las políticas públicas se nutran, se llenen, cobren sentido, porque estos resultados tienen eso que tú dices, apasionan, ponen a la gente en una condición ya no tanto de ser culpables de lo que han hecho, sino responsables, ¿no? Exacto. Asumir responsabilidades. Sí, mire que cuando se inició el programa allí, con estos 23 adultos mayores, la gran mayoría eran como, al inicio eran como de lejitos. De lejitos, vamos a ir a la clase, vamos a ver cuáles son los temas que se van a manejar, cuál es la metodología. Pero si usted ahora va, se va a dar cuenta que el ambiente que se vive allí, en cada jornada, es un ambiente muy, muy agradable, porque todos están comprometidos. A ellos les llamó particularmente la atención la metodología, porque la idea no es allí que ellos vayan y se sienten en un puesto y bueno, copien todo lo que yo les voy a decir, no, sino que la idea es estar reflexionando constantemente, haciendo actividades simbólicas, digamos, esos son se hace un ritual, nosotros le llamamos ritual, sí, que es el final de cada módulo. Hacemos un ritual en donde recogemos todo lo trabajado durante la semana y cerramos con un ritual, una actividad simbólica, que si estamos trabajando el respeto, la actividad cierra
o cerramos mejor el módulo con una actividad simbólica referente al respeto. Me imagino, Brian, cómo será ese retozo de esos adultos mayores cuando dejan salir ese adolescente que tenían apretado ahí por dentro y no habían podido ni verbalizar, ni sacar, ni verle las marcas con que andan en el mundo. Brian, el programa llegó hasta este punto en esa fase. Es decir, dejamos a estos adultos mayores en esa revolución de su vida cotidiana producida allí, con esa intención de, me decías, de ponerlos en una condición de que sigan su proceso de escolarización, de educación, ¿no? Sí, la idea del programa, el programa está en ciclo 1, es decir que este programa se les enseña desde primero de primaria hasta tercero. Quedamos ahí en ese ciclo. En otra oportunidad, entonces yo te invito para que avancemos sobre cómo Perfecto. es esa transición a los otros ciclos. Perfecto. Gracias, Listo. Brian, por venir al programa y muchos gracias. éxitos en el trabajo. Gracias. Qué maravilla que se reconozca que en estos sectores que han sido estigmatizados, que han sido también objeto causa de un deseo de inclusión, que es la filosofía de la corporación, estén produciendo este tipo de resultados, porque son un panorama, son un campo en donde los distintos proyectos públicos, el gobierno, la educación, tienen un lugar para cumplir sus propósitos. Ya hay realizaciones, ya hay con qué sostenerse y avanzar en este proceso de la reconciliación. Cuídense mucho, aprendamos y leamos con alegría y vamos a escribir perdonando. Nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho y felicidades. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.